El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo en este día. Qué bueno encontrarnos para orar, para celebrar la fe, para celebrar la Eucaristía. Continuamos leyendo estos textos que hemos venido leyendo durante esta semana, la carta de Santiago y el Evangelio de Marcos, que ya hemos venido leyendo durante varias semanas. Como hemos escuchado los días anteriores, Santiago en estos textos hace una serie de recomendaciones prácticas para aquellas primeras comunidades cristianas. Recomendaciones que también tienen su validez para nosotros, por supuesto. Hoy, por ejemplo, el apóstol invita a las comunidades cristianas a discriminar, es decir, a ser más tolerantes, y pone el ejemplo del pobre y del rico, y cómo en la sociedad de aquella época, y también hoy, pues los ricos eran bien acogidos con honores, y al pobre que llegaba al culto, al templo, era despreciado y lo mandaban al último rincón del templo. Eso puede pasar también en nuestra vida, en nuestra historia. Sucede con mucha frecuencia que discriminamos. Hoy discriminamos por razones políticas o razones religiosas, o discriminamos por las orientaciones sexuales, o por tantas cosas discriminamos hoy. Qué buena esta recomendación del apóstol, invitándonos a ser más tolerantes, más comprensivos, a acoger a todos los seres humanos con la misma dignidad, reconociendo que todos tenemos los mismos valores. Nos recuerda entonces el apóstol que la fe no puede discriminar, que la fe no puede hacer acepción de personas. Hombres y mujeres de fe tenemos que cultivar un corazón y unas actitudes más tolerantes de acogida al hermano, sin distingo de su condición social o de otras situaciones. Qué bonitas y sencillas recomendaciones nos da el apóstol en este día. Y seguimos acompañando a Jesús, que va visitando aldeas, pueblos, enseñando. Y hoy, cuando van de camino, dice el texto, eso tiene su significación, le pregunta a los discípulos: bueno, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y hubo varias respuestas. Unos dicen que eres Elías, o que Juan Bautista, que ha resucitado, o alguno de los profetas del Antiguo Testamento que ha resucitado. Y Jesús les dice: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías. Pedro, con mucha audacia y seguramente con claridad, posiblemente iluminado por el Espíritu, hizo ese reconocimiento de Jesús. Tú eres el Mesías. En esa afirmación, Pedro está diciendo que Jesús es el enviado de Dios. Hace un reconocimiento de Jesús como el enviado de Dios. Pedro, tenía ya una claridad de quién era Jesús. Aunque después vimos que en algunos momentos y en algunas circunstancias dudaba y aún negó al mismo Jesús. Pero aquí lo vemos con una claridad, reconociendo y afirmando quién es Jesús. Creo que la pregunta vale para nosotros hoy, también para ti, para mí, ¿quién es Jesús? ¿Qué respuesta tenemos? Que todos podríamos de pronto decir respuestas aprendidas, respuestas que hemos aprendido por las catequesis o en alguna circunstancia. Pero qué bueno que la respuesta sea del corazón. De verdad, para mí, ¿quién es Jesús? ¿Qué significa Él? ¿Qué papel desempeña en mi vida, en mis acciones? De verdad, Él es el Señor de mi vida, de mi historia. Él es el que guía mis pasos, mi caminar. Es el Mesías, como dijo Pedro. Pues digámosle al Señor que nos ayude a lo largo de este día a hacer esa reflexión, tratar de reconocer de verdad para mí quién es Jesús, qué puesto ocupa en mi vida, cómo lo vivo y sobre todo, cómo lo doy a conocer. Que por mi vida, por mis acciones, por mis palabras, por todo lo que hago, los demás descubran que yo soy un seguidor de Jesús y que Él ocupa un papel muy importante en mi vida. Hermanas y hermanos, esta es la palabra de Dios para este día. Digámosle al Señor que nos ayude a acogerla y que ella oriente nuestro caminar.